Hola, soy Alberto Carral, gracias por acompañarnos en esta primera emisión de Pasado y Presente, un proyecto de la Escuela para la Formación Política y Sindical, el cual tiene como finalidad ofrecer debates, entrevistas, conversatorios, conferencias para estimular el pensamiento crítico, el cambio de ideas, la difusión de conocimientos. En la conducción de este espacio me acompaña Armando Valle, a quien agradezco su entusiasmo y disposición para construir este espacio de análisis y reflexión. Pasado y presente recibe su nombre del filósofo político y periodista italiano Antonio Gramsci, quien dedicó su vida al análisis y transformación de su entorno social y político. Sirva este espacio como un modesto homenaje a los aportes intelectuales de este pensador. Aprovecho también esta oportunidad para invitarles a suscribirse a nuestro canal en YouTube, así como a nuestra página en Facebook. Nos encuentran como Escuela para la Formación Política y Sindical. Por favor, dense una vuelta en las redes sociales, conozcan nuestra oferta de cursos, algunos de los cuales son gratuitos. Próximamente estaremos iniciando nuevos proyectos, estaremos ampliando nuestra oferta académica, más especialistas para cada una de las líneas de estudio que trabajamos aquí. Queremos que este espacio sea de provecho para todos y todas, queremos que nos ayuden a construirlo, y nuestra apuesta por esta oferta académica es porque estamos convencidos de que la discusión, el debate y el cuestionamiento del odio son oportunidades y catalizadores para trastocar nuestras conciencias y con ello nuestro entorno social. Sin más preámbulo, cedo la palabra a Armando Valle para que nos presente a nuestro invitado de lujo que tenemos el día de hoy, quien nos compartirá detalles sobre algunas publicaciones recientes realizadas por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, entre otras instituciones que han colaborado en el desarrollo de estos trabajos. Muchas gracias. Alberto, siempre es un placer coincidir y todavía más cuando tenemos la oportunidad de colaborar y generando este tipo de espacios que considero hacen muchísima falta ahora, sobre todo pensando en que están en boga las redes sociales. Pues como bien comenzó el programa, voy a presentar a nuestro invitado. Él es José Luis Soto Espinosa, es licenciado en Ciencia Política por la Universidad Autónoma Metropolitana y maestro en Sociología Política por el Instituto Mora. Ha colaborado con organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil en temas vinculados con defensa del territorio y la desaparición de personas. Actualmente es parte del equipo de trabajo de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, que está dedicado al impulso de la política de verdad y memoria para el pasado reciente. En este sentido, quisiera comenzar preguntando, ¿cómo surge la iniciativa? ¿Cuáles, digamos, fueron los propósitos, objetivos que se consideraron, sobre todo, pues, para realizar las investigaciones que permitieran darle cuerpo al proyecto? Muchas gracias, Alberto, Armando. Primero, es un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer compartir un poco del trabajo que estamos realizando con ustedes, primero, con su foro, con el auditorio. Creo que hay muchas cosas que a veces se trabajan desde la administración pública y no se logran tener la visibilidad suficiente. Afortunadamente, las redes sociales ahora está abriendo brecha en ese sentido. Bueno, pues primero contextualizar un poco. En la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, desde que empezó esta nueva administración, estamos trabajando algo que denominamos la política de verdad y memoria del pasado reciente, que busca fundamentalmente contribuir al esclarecimiento histórico y la construcción de memoria pública para casos de violaciones graves a derechos humanos cometidos desde 1960 hasta 1990, ¿no? Y en el marco de esa política existen diferentes proyectos. El primer sitio de memoria, que es Circular de Morelia. Se están trabajando otros sitios de memoria para víctimas de violaciones de derechos humanos de la actualidad. Se trabaja el tema de la Comisión de la Verdad. Y el año pasado, justo empezando el año, notábamos algo muy importante, que es que se cumplían 50 años de lo que se ha conocido como el Jueves de Corpus, ¿no?
esta masacre de estudiantes que sucedió el 10 de junio de 1971 y que pues es muy importante porque es un parteaguas tanto en la construcción de narrativas en torno al pasado reciente como en los procesos de movilización política de la década de los 70, ¿no? Entonces nosotros dijimos, bueno, es algo importante, como Estado tenemos que asumir una posición. Sin embargo, nos dimos cuenta que la posición estatal en los años pasados, después quizás hablaremos un poco más de eso, había sido la política de olvido, ¿no? Decir, eso no sucedió, son cosas que hay académicos o exmilitantes de la izquierda trasnochada que están recordando, pero en realidad las cosas no fueron de esa manera. Esa había sido la política de verdad hasta hace unos años, ¿no? Entonces nosotros lo que dijimos fue, esto no puede ser así, es necesario impulsar un proyecto de esclarecimiento histórico. Sin embargo, los procesos de esclarecimiento histórico pues no se agotan en 3, 4 meses, que es lo que tú tienes para implementar ciertos proyectos. Entonces, apostamos más bien a regresar a las fuentes primarias. Decir, regresemos otra vez a los archivos, regresemos otra vez a los testimoniantes y veamos qué es lo que nos tienen que decir, recordemos sus memorias y esperemos un poco para el proceso de esclarecimiento histórico, para el proyecto de la Comisión de la Verdad, que ya estaba en puerta. Ese es un poco el contexto en el que trabajamos un proyecto macro que se llama A 50 años del 10 de junio de 1971 o A 50 años del Halconazo, que tuvo varias derivaciones. Una de ellas, que es la que ahora tengo el gusto de presentar con ustedes, es la colección editorial. Pero en lo que fuera el Cine Cosmos, justo en la esquina donde sucedió la masacre, ahora es la Fábrica de Artes y Oficios Cosmos, el Afaro Cosmos del gobierno de la Ciudad de México. Entonces, el 10 de junio pudimos generar una especie de coordinación interinstitucional para abrir una sala justo dedicada a exponer con los familiares qué fue lo que sucedió y que pudo estar todo el año. También se hicieron unas cápsulas documentales, hicimos una serie en Capital 21 y uno de los proyectos más ambiciosos que tuvimos y por lo tanto uno de los que más tardaron en salir fue la colección editorial. Entonces el objetivo fue regresar a las fuentes primarias, recuperar, dejarnos un poco de la interpretación que se había hecho en estos 40 años y decir qué es lo que quieren decir las víctimas sobre esto, qué dicen los familiares, cuál es la posición que tienen las personas que vivieron este hecho a 50 años de lo ocurrido y qué nos dicen los archivos. Porque algo que es muy importante recordar es que hasta hace apenas unos años, incluso de apenas en junio del 2019, entró en vigor la Ley General de Archivos. Pero previamente todos los archivos de la Dirección Federal de Seguridad, los archivos de la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales estaban censurados, ¿no? Eran archivos confidenciales. Entonces se da la apertura de archivos y nosotros decimos, no basta con permitir que las personas entren al Archivo General de la Nación, ¿no? Es importante que el Estado haga una recuperación, sistematice esos documentos y exponga en vivo qué es lo que nos tienen que decir, ¿no? Entonces hicimos este proyecto que ese era un poco el objetivo y constó de 2 investigaciones académicas, una que estuvo a cargo de Daniel Luna, otra que estuvo a cargo de 3 investigadores, que es Alicia de los Ríos, Alonso Getino y Gerardo Necochea, y 2 antologías, una antología de testimonios y una antología de documentos desclasificados, tanto de la Dirección Federal de Seguridad, Dirección General de Policía y Tránsito del Distrito Federal y de la CIA, que también no es poca cosa. Muchas gracias, José Luis. Ya hablaste un poco de las instituciones que intervinieron en la preparación de estos trabajos. Quisiera pasar a la siguiente pregunta. ¿Por qué recurrir a la oralidad de la historia cuando parece que todo ya se ha dicho, todo ya ha sido investigado respecto a las violencias del Estado, que en teoría ya no habría algo más que aportar sobre estas violencias de los años 60 y 70? Claro. Esa es una pregunta muy importante. Fíjate, creo que tiene 2 respuestas. La primera es porque la voz preponderante en estos 40, 50 años ha sido la del Estado, ¿no? Entonces, por un lado, la voz del Estado intentando invisibilizar, ocultar y silenciar lo que tienen que decir las personas que sobrevivieron a estos hechos. Y por otro lado, ha intentado negar que esto haya ocurrido, ¿no? Por ejemplo, también ahorita lo conversaremos, pero para el caso del 10 de junio del 71,
Se insistió primero en que era una confrontación entre los estudiantes y cuando era evidente que eso no se podía sostener, se insistió en que eran fuerzas del pasado, es decir, del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, que intentaban sabotear a Luis Echeverría, ¿no? Cuando era evidente que el 10 de junio del 71, y es evidente 50 años, que fue algo completamente orquestado y planeado por el gobierno de Luis Echeverría. Entonces, esa es la primera, porque la voz del Estado ha sido preponderante en estos hechos, sobre todo en un contexto de impunidad total, ¿no? Este tipo de casos no han pasado por un proceso judicial exitoso. Lo más cercano fue en 2006 con la Fiscalía Especial, con la FEMOS. Sin embargo, el proceso judicial, y al decir que no sucedió el genocidio en México, lo que generó es que no se podía construir una narrativa desde la oficialidad que reconociera las violaciones a derechos humanos, ¿no? Y el otro problema es que en las voces de las personas sobrevivientes, justo el efecto de la impunidad ha generado que las personas busquen visibilizar lo que sucedió, ¿no? Y visibilizar sobre todo la masacre, visibilizar las violaciones a derechos humanos, que es importante y es algo que se tiene que seguir haciendo, pero a veces dejamos de lado qué originó esos movimientos sociales, ¿no? ¿Cuáles eran las condiciones estructurales que estaban causando que las personas, en este caso los estudiantes, salieran a movilizarse? Y algo muy importante, ¿cuáles eran las subjetividades políticas de esos estudiantes? ¿Cuáles eran sus propuestas de sociedad? ¿Cuáles eran sus propuestas de organización política y de vinculación con los otros movimientos sociales, con el sector obrero, con el sector de los campesinos, con el movimiento urbano popular? Entonces, regresar también a la historia oral y a la oralidad es importante para recuperar esas subjetividades y esa propuesta política de las juventudes de principios de los años 70 y ver en qué medida se cumplieron, se consiguieron y en qué medida nos repercuten en el presente. ¿Cuál es la actualidad y la vigencia de las demandas del pasado con las contingencias de la actualidad, ¿no? Yo lo plantearía en esos dos términos. Perfecto. Pues ya has comenzado a ahondar un poquito en el tema de, digamos, el interés genuino por recordar, para ponerlo en su justa dimensión, ¿no? Sobre los eventos históricos de nuestra propia historia. Y es que siempre causan un tema de debate en los espacios donde se llegan a discutir estas experiencias históricas, que a veces son demasiado de un corte académico restringido, que no alcanza a salir de esos mismos espacios. ¿Qué quiero decir? No alcanza estos trabajos de pronto no son tan conocidos como deberían de serlo. Y en ese sentido es que me gustaría que nos platicaras desde tu perspectiva, ¿cuál crees que es el papel que cumple la memoria en una sociedad como la nuestra? Que quizá en otros países le dedican un presupuesto interesante a sus secretarías de cultura y demás instituciones que trabajan transversalmente, pero en el caso particular de México, la sociedad mexicana realmente tiene hambre por esa memoria histórica a partir de lo que nos estás platicando. Claro. Algo que hemos reflexionado mucho es un poco, y también a partir, justo así cerraba la exposición en la Faro Cosmos, de la memoria para qué, ¿no? La memoria para dignificar, la memoria para recordar, la memoria justo para no olvidar. Y creo que una de las respuestas más potentes que encontramos es la memoria para la no repetición, ¿no? Que puede sonar de inicio un cliché, pero si nos damos cuenta, 50 años del halconazo, México está sumergido en una grave crisis de derechos humanos, ¿no? Las masacres, las desapariciones forzadas, las ejecuciones, en los últimos 10 años han sido parte de nuestro día a día, es de nuestro cotidiano. Y mucho tiene que ver con la memoria, mucho tiene que ver con recordar, sobre todo recordar y empezar los procesos de justicia de qué pasó en estos años, ¿no? Cómo el Estado autoritario mexicano desplegó una serie de prácticas de terrorismo de Estado para aniquilar a la disidencia política, ¿no? Y después cómo ese mismo Estado, una vez que había sometido a una parte de esa disidencia, porque no toda, de hecho pudo continuar y sigue existiendo hasta la actualidad,
pero cuando logró controlar o por lo menos contener a parte de esa disidencia, utilizó ese poder y esas redes y esa impunidad para otro tipo de acciones, algo que no es un proceso lineal, pero se ha discutido mucho, que es el papel del Ejército y de la Dirección Federal de Seguridad en la creación de los grupos que ahora conocemos como crimen organizado, ¿no? Que tuvo que ver desde protección hasta agentes que cambiaron de un lado a otro, ¿no? Se ha discutido mucho la tortura como una tecnología de la represión, que es un saber hacer que se traslada de personas a personas y de instituciones a grupos, y que no es algo casual, ¿no? Entonces, recordar qué es lo que sucedió hace 40 y 50 años nos permitiría entender un poco cómo llegamos a la grave crisis de derechos humanos en la que estamos en la actualidad. Y recordar también las formas de organización política de los años 70 nos permitiría saber cómo podemos reaccionar a ellas, ¿no? Podemos reaccionar a partir de la organización estudiantil, que es un poco lo que nos decían los jóvenes de los años 70. O también otra cosa que nos decían, podemos reaccionar ante la violencia de Estado a partir de la articulación de diferentes sectores. Entonces involucremos al movimiento estudiantil con el movimiento obrero, con el movimiento campesino. Ese repertorio de acción que después de 50 años sigue vigente, pero que tenemos que actualizar, eso también es parte de la memoria, ¿no? De una memoria subversiva de los movimientos sociales, pero también recordar la memoria de impunidad con la que carga el Estado, que ahora nos ha arrastrado a la grave crisis que enfrentamos ahora. Entonces, yo creo que el papel de la memoria, por ejemplo, en un contexto de criminalización y de estigmatización, definitivamente tiene que ver con la dignificación de las personas y las subjetividades de esos años, pero también la memoria para no olvidar, pero también para que no se vuelvan a suceder. Gracias, José Luis. Ya nos comentaste un poco estos trazos de la memoria pública. Yo quisiera que ahondaras un poco más en ello. Si 50 años del halconazo, desde tu punto de vista, ¿cuál es el estado de esa memoria pública sobre la violencia del Estado? Sin tu opinión, podemos imaginar o dibujar una trayectoria o ejes de esa memoria pública a lo largo de las últimas décadas. Quisiera agregar algo más. Sí, en tu opinión, el olvido sería otra forma de impunidad, sería como una manifestación de violencia simbólica. ¿No, José Luis? Claro. Sí, bueno, primero sobre el estado de la cuestión, por ejemplo, en el caso del halconazo, ¿no? Se han escrito, de hecho, después del 10 de junio, a los pocos meses, una comisión universitaria de investigación entregó un informe al entonces procurador, ¿no? Y es un informe que de hecho hemos recuperado a partir de la oralidad porque el informe ya no existe. O sea, el informe se lo entregaron al procurador y la procuraduría, ahora fiscalía, insiste en que no guarda copia de esa carpeta de investigación, ¿no? Pero entonces, a partir de los testimonios hemos podido recuperar y se saben algunas cosas, ¿no? Cosas importantes, como que los halcones no surgieron el 10 de junio del 71, sino que es un grupo que se tenía preparado, de hecho, desde finales de los años 60, que tuvo algunas funciones de seguridad un poco contingentes, como cuidar el metro e intervenir en algunas manifestaciones, que después ya para en los años 70 intervino abiertamente en actos de represión en contra de obreros que se manifestaron en la Ciudad de México, que fue de las primeras manifestaciones después del 68. Hay algunas personas que incluso señalan su participación en actos de represión en Nuevo León, en contra de obreros que estaban en huelga. Se sabe un poco el nombre de las personas que lo conformaban, cómo se estructuraban, cómo lograban a partir del Estado y del Servicio de Limpia del Departamento del Distrito Federal financiarse, en dónde entrenaban, ¿no? En San Juan de Aragón, etc. Esas cosas se saben un poco. Sin embargo, no se sabe, y algo que un poco pudimos trabajar en esta colección editorial, es que el 10 de junio del 71 no fue un hecho aislado y no fue tampoco una repetición del 2 de octubre, sino que para 1971 en México ya estaba echado a andar una estrategia de contrainsurgencia, ¿no? Entonces tú puedes hilar lo que pasó el 10 de junio
con la primera detección de las casas de seguridad del Movimiento de Acción Revolucionaria El Mar en Jalapa, en febrero del 71, y con algo que se ha discutido poco en la opinión pública que tiene que ver con el Plan Telaraña. El Plan Telaraña es una estrategia tal cual, es un plan, es un programa de contrainsurgencia en el estado de Guerrero, ¿no? Un contrainsurgencia implementado por la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, eso es muy importante porque lo que nos está diciendo es que en los primeros meses de entrado Luis Echeverría se está implementando una política de persecución y aniquilación de la disidencia política en distintos sectores, ¿no? Tanto al sector campesino organizado y de la guerrilla urbana, perdón, de la guerrilla campesina, como en el caso de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria en el estado de Guerrero, como en el caso de la guerrilla urbana, en el caso del MAR, pero también en contra de otras formas de disidencia política no armada, en este caso los movimientos estudiantiles. Entonces, algo sobre lo que se ha recuperado poco es cómo están articulados estos actos de represión, que son ejemplares, pero parece que están aislados entre sí. Porque en realidad cuando damos una lectura histórica y un poco más estructural nos damos cuenta que es parte de un complejo contrainsurgente que ya está echado a andar a principios de los años 70, ¿no? Sin embargo, aunque se sabe y se cree que se sabe mucho sobre el 10 de junio, nosotros en esta investigación nos dimos cuenta que hay muchos huecos, pero muchos huecos. Por ejemplo, se ha hablado que el 10 de junio, si participaron o no las organizaciones armadas, ¿no? Encontramos por lo menos 2 testimonios de personas que ya pertenecían a la guerrilla y que estaban participando el 10 de junio del 71. Y eso es muy importante, porque lo que se ha dicho, y que sí es cierto, pero no es un proceso lineal, es que el 10 de junio del 71 permitió radicalizar toda una generación. Sin embargo, lo que hizo fue profundizar en un proceso de reflexión y radicalización política que también ya estaba echado a andar, porque el 10 de junio participó gente que ya estaba en la guerrilla, ¿no? Otra, ¿qué es lo que sucedió también el 10 de junio? Otro de los lugares comunes es que los halcones entraron y deshicieron toda la manifestación, y eso también es una verdad a medias, porque se habla poco de la resistencia que encontraron en los estudiantes. O sea, eran cerca de 1000 halcones, de los cuales la avanzada fueron cerca de 150, pero que se encontraron con un muro de 10,000 estudiantes, de los cuales una buena parte se defendió, ¿no? Entonces, los estudiantes defendieron su manifestación, dieron la batalla y de hecho ganaron la primera batalla y logran hacer que los halcones retrocedan. Y es cuando los halcones regresan ya con las M1 y con las armas cortas. Eso es muy importante porque entonces regresamos a darle agencia al actor, ¿no? O sea, los estudiantes no solo tenían una propuesta política, sino que también tenían potencial de activación política y lograron defenderse ante ese ataque. Por supuesto, el Estado los rebasó porque la fuerza del Estado pues está mucho más estructurada y está mucho más focalizada y iban sobre todo armados. Pero los estudiantes lograron defenderse en algún momento, se replegaron, se reorganizaron, volvieron a juntarse como estudiantes, llegaron al Monumento de la Revolución. Entonces hay muchos lugares comunes que se han construido en torno a la memoria del halconazo que podemos ir desmontando para regresarle la agencia a esos estudiantes, ¿no? Otro hecho muy importante es lo que pasó en el Hospital Rubén Leñero. Está como lugar común que en el Hospital Rubén Leñero llegaron los halcones a rematar estudiantes. Y otra vez, en parte es cierto, en parte regresaron los halcones después de los ataques y se llevaron a muchos estudiantes. Pero también parte de la investigación se ha visto que el enfrentamiento que se da en el Rubén Leñero tenía que ver sobre todo con que los halcones querían recuperar a los halcones que habían sido heridos y que los estudiantes no distinguieron entre quién es estudiante y quién es halcón. Vieron a una persona herida y le brindaron ayuda. Entonces se llevaron a varios de los halcones al Hospital Rubén Leñero, que justo está al lado del casco Santo Tomás, y los halcones, sabiendo que podían tomarles alguna declaración ahí, llegaron por ellos, ¿no? Y eso nos abre otra beta. ¿Cuáles fueron las instituciones que después de generar el halconazo brindaron el servicio de salud a los halcones, ¿no? Porque tuvieron que ir a algún hospital seguramente. Entonces, el aparato o lo que se construyó en torno a la masacre del 10 de junio no fue solo el operativo para atacarlos, sino que había todo un operativo después para qué hacer con esos halcones, a dónde llevarlos, cómo darles una liquidación, qué hicieron con ellos
después. Sobre eso no hay nada, ¿no? Se sabe que algunos se volvieron criminales, pero anécdotas, no se sabe estructuralmente cuál fue la decisión del Estado con su grupo paramilitar. Entonces, es muy importante lo que se ha construido en torno a la memoria y el saber colectivo sobre el halconazo, pero igual como muchos otros hechos, hay muchas cosas por descubrir, ¿no? Sobre todo procesos. Y sobre esta parte de la memoria y las violencias políticas y simbólicas, definitivamente, porque parte de la política de olvido tiene que ver con aniquilar las subjetividades, ¿no? El régimen político y el Estado mexicano posrevolucionario creo que implementó una política de cooptación y de represión, ¿no? Entonces, para las organizaciones que estaban dispuestas a entrar al juego político, pues efectivamente hubo cooptación, hubo recursos, hubo espacios, siempre y cuando se subordinaran al poder presidencial y a la línea del partido. Y a todas esas formas de organización política disidente, independiente, pues hubo, después del ofrecimiento de la cooptación, una represión brutal. Y algo muy importante es, como ahorita lo comentaba, que esa política de cooptación o de represión lo que terminó haciendo es negar que existieran esas subjetividades políticas. Y lo que aspiró es aniquilar. Y después, una vez que implementó la política de aniquilamiento, tuvo 30 años para ocultar ese hecho en la construcción de memoria pública desde el Estado. Es decir, de qué manera se está reflexionando de manera crítica en los planes y programas de estudio a nivel básico, medio y superior sobre estos temas, ¿no? Y eso no es casual, eso es parte de la política de olvido. Y la manera en cómo se toca es como si hubiera sido una excepción, como si hubiera sido un arrebato de uno de los gobernantes. Y no es cierto, era una política estructurada dirigida a generar gobernabilidad a partir del terror y del miedo y de la cooptación. Entonces, efectivamente, los hechos de represión constituyeron en su momento actos de represión y de violencia política, pero la postre, con la política de olvido, se transforma en una violencia simbólica, también política. Excelente. Bueno, continuando con la conversación, ya nos habías adelantado un poco esta identificación de cómo la narrativa histórica ha sido prácticamente unidireccional, ¿no? Es decir, en donde solo el Estado ha hablado o ha colocado una posición al respecto. Y me parece que desde la década de los 70 en adelante ha habido mucha discusión y debate, ¿no? En espacios académicos se han escrito libros, artículos, se han presentado tesis de grado, de posgrado. ¿Aún así consideras que se puede hablar de una memoria hegemónica o dominante respecto a los hechos represivos del pasado? Si es así, ¿qué elementos han fracturado esta posible memoria hegemónica? O si por el contrario solo se trata de que la sociedad, por el cambio generacional, ha dejado de hablar de estos hechos. Claro. Sí, yo creo que cada vez menos, pero creo que sobre todo en las décadas de los 80 y los 90 se construyó una memoria hegemónica al respecto, lo que se denomina en otros términos como la memoria oficial, ¿no? Y por supuesto, donde hay hegemonía, hay oposición de poderes y hay contrahegemonía, y eso se ha traducido en que haya muchos sectores que intenten cuestionar esa versión oficial. Pero una de las cosas que nos permite saber que efectivamente hay una hegemonía tiene que ver con la construcción del sentido común. Y más allá de las personas que están involucradas en estos hechos, los familiares, las víctimas, los activistas, los académicos, creo que sí el Estado intentó y consiguió con éxito en algún sector de la población instalar varias ideas en el sentido común, ¿no? En algunos de los casos yo creo que con menos éxito que esto no sucedió. Creo que con más éxito consiguieron lo segundo. Sí sucedió, pero se lo merecía, ¿no? Y eso es parte de la memoria oficial y es parte de la hegemonía. Creer que ante los hechos de subversión, y deja tu subversión, ante el reclamo legítimo y legal de la ciudadanía, corresponde la represión. Y creo que sí se terminó de construir una cultura política autoritaria en las y los ciudadanos
de este país, ¿no? Que en algún momento valida los hechos de represión o los justifica. Esta parte de decir que los derechos humanos es para defender delincuentes, ¿no? O decir, bueno, está bien, se pueden manifestar los normalistas siempre y cuando no tomen casetas o no tomen autobuses, ¿no? Esta idea de explicar y justificar la represión del Estado es parte de los logros hegemónicos de la clase política en el poder, ¿no? Sin embargo, el hecho de que haya sectores sociales que todavía estén cuestionando y que se vea tanto en el cuestionamiento de la narrativa sobre estos hechos, pero también en el sentido común de decir por qué el Estado nos tiene que reprimir si el Estado nos representa. Eso nos habla también de la contrahegemonía, ¿no? Yo creo que para estos años el Estado invirtió, miren, incluso hay un libro que ahora no recuerdo bien, cómo se llama, pero la Secretaría de Gobernación se tomó la molestia de crear libros como si fueran testimonios de aparentes halcones, explicando cómo en realidad los halcones estaban infiltrados entre los estudiantes y que agitaron a los estudiantes a la confrontación del 10 de junio. Es decir, sí hubo una intención estatal de justificar la represión. Y creo que un sector de la sociedad lo tomó por cierto y tomó eso por sentido común y en esa medida creo que hay hegemonía, ¿no? Excelente, José Luis. Pues en esta primera emisión de Pasado y Presente ya hicimos alusión a muchas categorías gramscianas, ¿no? Yo quisiera pues, platicaras un poco sobre sus testimonios, las víctimas, cómo sitúan el papel de la agitación estudiantil en el proceso de cambio político, porque la interpretación más aceptada que tenemos es que el cambio político en México inicia en los años 70 y muy centrado en el sistema electoral y en el sistema de partidos. Pero las víctimas, ¿qué nos dicen en sus testimonios? ¿Cómo sitúan las movilizaciones sociales en este proceso de cambio político que, sin duda alguna, ha experimentado México? Sí, pues los testimonios son muy interesantes porque lo primero que nos recuerdan es que el movimiento estudiantil no nació el 68, ¿no? O sea que el movimiento estudiantil en México existe casi desde que hay estudiantes, básicamente, ¿no? Y es muy interesante porque cuando empiezan a hablar de sus trayectorias, muchos de ellos, por ejemplo, los estudiantes del IPN que participan en el 68, muchos ya habían participado en la movilización que había tenido un año antes el Instituto Politécnico Nacional, ¿no? O muchos de los maestros que estuvieron involucrados en el 68 habían sido estudiantes cuando se da el proceso de movilización también del IPN en los años 50, ¿no? O muchos de los estudiantes que ya estaban en la UNAM en esos años, antes de haber estudiado una licenciatura, habían sido normalistas y venían del movimiento normalista de los distintos estados. Entonces es interesante porque deja ver que los procesos, o sea, lo que ahora se le llama coloquialmente los procesos de democratización, que no es más que los procesos desde abajo para la conquista de derechos, pues han estado siempre y presentes, ¿no? Lo que pasa es que no siempre han sido exitosos y no siempre se han manifestado en la transformación de la estructura jurídico-administrativa que compone el Estado. Es decir, no siempre se transformó en la conquista de la ley orgánica de la universidad o en la reforma para la derogación del delito de disolución social. Por lo que nos dicen los testimonios es que a nivel de base, los movimientos sociales siempre han estado activos y sobre todo el movimiento social y han tenido muchas conquistas y han estado disputando espacios con el poder, ¿no? Esa es una de las cosas que nos dicen sobre los procesos de transformación política. Lo otro, que definitivamente estos hechos radicalizan a las juventudes cuando se cierran las oportunidades en el ámbito público. Pero no fue el 71, por ejemplo, una de las testimoniantes nos decía,
es que algo muy importante es que después del 68 no se acabó la represión. Después del 68 soltaron a los porros en todas las escuelas, y lo malo es que los porros, a diferencia de los granaderos, se metían por ti a tu salón, ¿no? Los porros estaban en los pasillos, los porros te acosaban en los baños. Entonces, este proceso de radicalización de las juventudes no solamente pasa por una masacre, incluso por 2 masacres con una diferencia muy corta, sino que hay un proceso de violencia cotidiana de Estado que se manifiesta en el acoso en las escuelas, incluso en el acoso sexual, en el acoso callejero, que se manifiesta también en que los compañeros aún seguían presos, ¿no? O sea, la salida de los presos políticos se da hasta, de los últimos presos, se da hasta finales del 71. Es decir, cuando pasó el 71 todavía había presos y apenas estaban regresando los que estaban en Chile en el exilio. Entonces, todo eso va generando un proceso de radicalización, ¿no? Y son muy interesantes los testimonios, porque también los hechos represivos y la cerración de la clase política no necesariamente se transforman en una radicalización armada, ¿no? Por eso es importante la antología, por ejemplo, la antología 2 de testimonios, porque muchos de ellos dicen, a ver, después de la represión nos replanteamos nuestro papel como actores políticos. Dice, muchos de ellos dejaron la escuela y dijeron, vámonos con los obreros, ¿no? Vamos a ser obreros. O muchos de ellos terminaron la escuela y se metieron a ser obreros y le entraron duro al sindicalismo, ¿no? Entonces se abrió todo un camino del sindicalismo de los años 70 que es una joya en este país, sobre todo el sindicalismo independiente, ¿no? Pero después muchos de ellos dijeron, no, el asunto no está con los obreros, sino que está con las amas de casas, está con los colonos, y se van a Nesa, ¿no? O se van a Chimalhuacán, o se van a Ixtapaluca, y entonces empieza todo un proceso para la construcción del movimiento urbano popular. Y muchos otros efectivamente se van a las guerrillas. Entonces, los testimonios de los que nos hablan es que ante una misma situación política o ante una misma estructura de oportunidades políticas, dirían los politólogos, hay muchas salidas, ¿no? Y para entender esas salidas hay que recuperar las historias de vida. Y hay que identificar cuáles son las redes que tenía cada uno de ellos, porque claro, para ser obrero necesitas conocer a un obrero que te involucre en la fábrica. Para ser guerrillero necesitas un contacto, ¿no? Entonces, son muy interesantes esas historias porque te permiten ver cómo a partir de un hecho represivo o de un proceso represivo se van construyendo distintos caminos de participación política que van trastocando o no el régimen político autoritario, pero todo eso está muy vinculado con sus historias de vida. Es sorprendente la cantidad de información que nos estás compartiendo, porque ciertamente nutre muchísimo la charla y creo que incentiva todavía más en querer conocer sobre estos trabajos, ¿no? Todavía más a detalle. Y es que ahora que introduces el tema de las historias de vida, es precisamente que, si bien es cierto, se conocen los eventos de manera muy general, a veces para la persona del día no es posible conocer qué sucedió con las experiencias de vida de las víctimas, ¿no? Solamente se conoce el evento en general y a través de los proyectos y las investigaciones que has tenido oportunidad de colaborar y de realizar desde tu espacio de trabajo, me gustaría que nos platicaras un poco sobre cuáles son esas coincidencias en los testimonios de las víctimas, ¿no? Cómo, digamos, coinciden respecto a los orígenes o las consecuencias que tuvieron las violencias generadas desde el poder público. Claro. Lo primero es, que creo que lo dices muy bien, es las coincidencias, ¿no? Porque es muy difícil con historias de vida lograr hacer alguna generalidad. Lo que hay es eso, tangencias en las historias. Y pues, por ejemplo, algunas de ellas tienen que ver con su origen de clase, ¿no? Una buena parte venían de los sectores urbano populares, o populares, ¿no? Muchos otros eran migrantes. Pero entonces eso tiene un potencial porque cuando les hablaban de los trabajadores del campo, no les estaban hablando de una ficción que se había construido en un libro de texto o de una ficción que se había construido en el discurso de un líder político. Le estaban hablando de sus padres, le estaban hablando de sus tíos, ¿no? Y eso les permitía no solo empatizar, sino comprender cuál era el contexto
del campo en esos años. Y lo mismo sucedía con los obreros. Muchos de los estudiantes trabajaban, ¿no? Ahí no había las becas CONACYT. Entonces ahí lo que tenías que hacer es que si venías de un contexto adverso, estudiabas y trabajabas. Y estudiabas y trabajabas donde podías, por ejemplo en Azcapotzalco. Entonces es bien interesante cómo muchos de estos barrios que después se vuelven un lugar importante para las guerrillas urbanas, pues en realidad son barrios obreros donde hay fábricas cerca, donde la gente vivía ahí porque ahí es donde había chamba, básicamente, ¿no? Ahí había oportunidades de trabajo. Pero cuando llegaban a la universidad o cuando llegaban a la preparatoria o cuando llegaban a su casa, conectaban las ideas del pensamiento político con su experiencia de vida y la experiencia de clase que estaban teniendo. Había muchos otros que no, había muchos otros que también venían del exilio español, o sea, ellos propiamente no, pero sus padres sí, como es el caso de Paco Ignacio, ¿no? Por entonces eso también le daba tanto una red familiar y social que le permitía activarse políticamente, que lo blindaba y lo protegía en medida de ciertas posibilidades, pero también crecer en el seno de una familia republicana en esos años, pues te daba una comprensión de cómo estaba el contexto político muy diferente, ¿no? Ahora, esa es una de las tangencias. La otra de las tangencias que sí es muy importante es cómo ellos van viviendo la represión cotidiana, ¿no? O sea, muchos de ellos insisten en la frustración que sienten después del 68 y que es una frustración continuada porque la violencia de Estado sigue presente ahora dentro de las escuelas y ahora por personas que consideran sus pares como son otros estudiantes que ahora son porros, pero también la frustración de saber que tienen compañeros que están presos, ¿no? Que Paco Ignacio dice muy bien, dice es que cuando veíamos a los compañeros que estaban presos y cuando veíamos a los compañeros que habían muerto, uno pensaba, ¿qué nos dio la sobrevida? ¿No? ¿Por qué yo no estoy ahí? ¿Por qué yo sigo vivo? ¿Y luego qué voy a hacer con esta vida que tengo? ¿No? Entonces, yo creo que algo muy importante es identificarlo también como una generación que se va formando políticamente a raíz de movimientos muy importantes como los movimientos, insisto, el movimiento estudiantil, el movimiento sindical, los movimientos obreros, de las propuestas que están haciendo los movimientos más radicales. Bueno, ahí lo dejaría ahorita. Gracias, José Luis. Pues muy interesante todo lo que nos has estado comentando y indudablemente pues hay muchos temas todavía por cubrir al CONAZO y otros episodios de violencia del Estado autoritario. Desde tu particular punto de vista, ¿cuáles serían como las deudas más urgentes con el pasado en materia de memoria pública? Yo creo, y aunque parece que no está conectado, pero sí, aunque hablemos de memoria pública, el tema de la justicia, ¿no? Es muy importante el tema de la justicia, vincularlo con la memoria, porque parte de que no haya una posición pública del Estado reconociendo estos hechos es porque el Estado quedó invicto. Entonces nunca se vio la necesidad de hacer una disculpa pública. Nunca se vio la necesidad de hacer una investigación profunda de qué fue lo que sucedió, ¿no? Y al hacer la investigación profunda, explicarla a la sociedad. O sea, ese no fue el contexto en el que tuvimos. Entonces, la falta de procesos judiciales de investigación, la impunidad en la que quedaron los casos y la impunidad que quedaron los perpetradores, eso lo que generó es que no hubiera un escarnio público desde el Estado o un rechazo público desde el Estado hacia esas violencias, ¿no? Yo creo que esa sería de las primeras. La segunda, yo creo que sí recuperar lo que decía al inicio de esta charla, recuperar las subjetividades de esos años, ¿no? Porque parte de también, y yo creo que eso es parte de la responsabilidad que hemos asumido como sociedad, que la lucha por la verdad y la justicia nos ha llevado a olvidar cuáles eran las agendas políticas y las subjetividades que se estaban peleando. Y yo creo que hay que regresar a ellas, ¿no? Y capaz que regresamos a ellas y nos damos cuenta que no son vigentes. Pero entonces alguna reflexión nos va a generar, ¿no? Yo creo que esa sería una de las mayores deudas.
La otra creo que necesariamente tiene que ver con la dignificación de la figura pública de las personas que participaron ahí, porque todavía cuando se habla de estudiante, cuando se habla de comunista, cuando se habla de guerrillero, hay una estigmatización sobre qué es eso, y una estigmatización que parte de la incomprensión, ¿no? Entonces creo que hace falta un esfuerzo de la sociedad, pero también un esfuerzo institucional de explicar qué pedían esos estudiantes. ¿Qué era el comunismo mexicano de principios de los años 70? ¿Qué proponía? Yo creo que esa es una de las grandes deudas. Ahora, en el camino se pueden construir cosas que terminan objetivando esa memoria, ¿no? Por ejemplo, los sitios de memoria, que también es muy importante. Hubo muchos espacios que sirvieron de centros clandestinos de detención y de tortura, que siguen funcionando como instalaciones gubernamentales. Parece comercial, pero no lo es, pero donde estamos ahorita, o sea, donde yo estoy dando la entrevista, que es el edificio de Circular de Morelia número 8, sigue siendo un edificio de la Secretaría de Gobernación, ¿no? Y en este edificio sirvió como sede de la DFS de 1971 al 78. Y por aquí pasaron muchas personas que están desaparecidas, y por aquí pasaron muchas personas que fueron torturadas. Y no puede ser que a 50 años este edificio, en vez de ser un lugar donde se estén haciendo peritajes y en vez de ser un lugar que se esté conservando, donde se hagan recorridos, sean oficinas de gobierno, ¿no? Porque justo lo que permite que haya una pantalla, que haya tabla roca, que sea un espacio blanco, que sea un espacio limpio, es la impunidad, ¿no? Es reflejo de la impunidad. Entonces es importante que esa memoria se materialice, ¿no? Uno de esos elementos es construir sitios de memoria que sean espacios para la reflexión de cómo son vigentes esas subjetividades y cómo nos interpelan ahora, ¿no? Pero otra forma muy importante es decir, bueno, ya sabemos o creemos que sabemos lo que sucedió hace 40 años, 50 años, pues vamos a incorporarlo a los planes y programas de estudio. Que así como las personas saben quién es Miguel Hidalgo y saben qué fue el PRI y cómo se construyó el PRI y saben cuándo se hizo la reforma que permitió la apertura de los partidos políticos, también sepa qué sucedió en estos años, cuáles fueron las subjetividades, insisto, cuáles fueron los hechos represivos que marcaron a cada una de sus localidades, porque eso también es la otra, que la historia pública se ha construido centralista. O sea, hablamos mucho del 68, pero casi no hablamos de la represión a la Universidad de Guerrero en el 67, y casi no hablamos de las masacres que han tenido las escuelas normales y normales rurales en todos los estados. Entonces creo que una de las grandes deudas es empezar a construir procesos de memoria pública a nivel regional y a nivel local, para que cada una de las comunidades permita explicarse a sí misma cuáles son los procesos que les han permitido llegar hasta donde están, ¿no? Desde la federación se hará lo propio, pero es importante que a nivel local toda esa discusión se dé. Y lo otro que es muy importante sobre la memoria, que no me gustaría pasar por alto, es el tema de los archivos, ¿no? O sea, la represión que implementó el Estado la documentó, porque el Estado es un ente también jurídico-administrativo, ¿no? Y las personas que cometían violaciones de derechos humanos en ese entonces, pues no había, lo voy a ridiculizar, y perdón por eso, pero no había un WhatsApp, no había una manera de tomar una fotografía y compartirla al momento, ¿no? Hacían un reporte, lo suscribían, lo remitían a sus oficinas centrales, se hacía un segundo informe compilando toda la información y se presentaba al titular. Mucha de esa documentación existe, ¿no? Y alguna se ha hecho pública, en el caso de lo que está en el Archivo General de la Nación. Pero, por ejemplo, el archivo de la Dirección General de Policía y Tránsito está perdido. O sea, el archivo de la policía que cobijó e implementó el 10 de junio del 71, que fueron la de los granaderos, y que después realizó una serie de arbitrariedades durante el periodo del Negro Durazo, solo por comentar algunos casos ejemplares, está perdido. No se sabe dónde está. Y es responsabilidad del Estado, pero también debería ser la exigencia social, de decir cómo es posible que una gran cantidad de información, por lo menos 10 años de información gubernamental, no se encuentre, ¿no? ¿En dónde está? Y así como está, y estamos hablando del gobierno de la Ciudad de México, que ha implementado procedimientos de archivística por lo menos desde hace 20 años. Pero ¿qué pasa con las policías y los servicios secretos de los estados? ¿Dónde están esos archivos? ¿Dónde están los archivos de las policías judiciales? ¿No? Entonces, para hacer procesos y para asegurar en el mediano y largo plazo los procesos de memoria pública,
El día de hoy nos tendremos que estar planteando dónde están los archivos que están vinculados con violaciones de derechos humanos, ¿no? La Ley General de Archivos y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública hablan sobre que existen archivos vinculados a violaciones de derechos humanos, pero no nos dicen cuál es la autoridad responsable de identificarlos. No nos dice cuántos tipos hay. No nos dice, una vez que se identifican, quién es la autoridad responsable de conservarlos y garantizar su acceso. Todas esas son deudas que también tenemos con la memoria y con el pasado reciente, que si no resolvemos ahora con la memoria que nosotros tenemos, vamos a dejar a una siguiente generación, porque algo que hay que recordar es que en 20 años o en 10 años, lo que estamos viviendo ahorita va a ser pasado reciente, ¿no? Y entonces nos va a regresar la misma reflexión 20 años. Y entonces estamos en posibilidades, ahora que estamos haciendo esta reflexión, de no repetir y no heredar el camino de impunidad que se ha construido en los últimos 50 años. Construyendo justo eso, una política de memoria pública que esté soportada también por la exigencia y las iniciativas de la sociedad civil, que ahorita nos hablamos de los años 80 y 90, pero ya estamos cerca también de empezar a pensar la memoria del pasado reciente, lo que pasó con Fox y lo que pasó con Calderón. Y eso nos va a alcanzar tarde o temprano. Entonces es un poco hacernos cargo de lo que sucedió antes y hacernos cargo de lo que nos corresponde generacionalmente. Sí, totalmente de acuerdo en este sentido de no darle o no seguir dándole carpetazo a los eventos, ¿no? Y es que ahorita con lo que comentas me viene mucho a la mente cuál es el papel de los movimientos sociales, o como en la década de los 60 ya les llamaban los nuevos movimientos sociales para ese momento, ¿no? Que a final de cuentas también hubo un impacto directo en nuestro país, reflejo de lo que había sucedido en Francia, por ejemplo, en los Estados Unidos, ¿no? También por la lucha de los derechos civiles. Y en este sentido me parece que ha habido una constante en el caso mexicano, y es que una manera muy eficaz de apaciguar o de silenciar los movimientos sociales es a través de la institucionalización. Con el ejemplo que nos dabas, ¿no? Simplemente con algo como lo que sucede en el edificio donde trabajas, es solamente una muestra, un detalle sobre lo que estamos platicando aquí. Y no por nada somos un país muy curioso que terminó institucionalizando su revolución. Eso nos habla de cómo tratamos los problemas y cómo los tenemos a un lado, pero no los volteamos a ver. Y es que el tema con ahora los nuevos movimientos sociales, lo que sucede ya en el México del siglo XXI, me parece que es fundamental que se tenga la oportunidad de mirar a lo que viene sucediendo, ¿no? Y me causa mucha ilusión el hecho de que nos adelantes que están ya teniendo como miras hacia este pasado más fresco, ¿no? Un poco más para acá, y que en algún punto ojalá pudieran entrelazar con lo que sucede con los movimientos sociales que están ahorita en boga, ¿no? Sobre todo con el enorme problema que tenemos socialmente con el tema de los feminicidios, en cómo una sociedad como la nuestra convirtió a la mitad de su población en un sector vulnerable, que me parece que es impresionante y es imperdonable. Y por el otro lado, la autodefensa de las poblaciones que intentan mantener su propia organización, y la defensa de los espacios naturales, ¿no? Que también desde los pueblos indígenas está muy presente. Entonces, por supuesto que hablar de movimientos sociales nos da para muchísimo. Y también quería preguntarte en este tenor, pues, ¿cuáles son los proyectos editoriales en curso, ¿no? Si podrías darnos algún adelanto de lo que actualmente ya están trabajando o que están por comenzar a trabajar. Claro, pues en términos editoriales ahorita tenemos en puerta dos proyectos muy, muy importantes. Uno, que un poco surgió de las antologías que se trabajaron, que es hacer una antología de documentos, ¿no? Lo que les comentaba. Creo que se han perdido a nivel local distintas movilizaciones, lo que ha pasado en Cuchitán, lo que ha pasado en Guerrero, lo que ha pasado en Atoyac, lo que ha pasado en Chihuahua. Ha habido muchos movimientos sociales que nos han dejado un legado teórico, propuestas políticas que las escribieron, ¿no?
y que lamentablemente su conocimiento se ha quedado a las personas que participaron ahí, sus familiares y la gente que los estudia. Entonces, algo que queremos hacer este año es hacer un esfuerzo por recuperar una buena parte de los posicionamientos políticos, de los documentos, etcétera, que tenían los movimientos sociales armados y no armados, porque algo que nosotros insistimos mucho es que las insurgencias políticas no necesariamente son armadas, ¿no? O sea, muchas de las insurgencias que se dieron en los años 70 fueron gente que nunca tocó un arma. Y aún así fueron aplastados porque representaban un peligro para la clase política. Pero todos ellos escribieron documentos, escribieron sus planteamientos, hicieron manifiestos, y nosotros quisiéramos recuperarlos, salir también de esta lógica centralista y incorporarlos en una antología de documentos de movimientos sociales, ¿no? Donde vamos a incluir obviamente el movimiento armado, pero no exclusivamente el movimiento armado. Ese quizás es el que está en puerta. Tenemos otro que es un proyecto de mediano plazo que esperamos que se constituya, que es una antología fotográfica, que sucede lo mismo, ¿no? O sea, cuando hablamos de información vinculada a violaciones de derechos humanos, hablamos de documentos, hablamos de testimonios, pero también hablamos de imagen gráfica, hablamos de imágenes, ¿no? Hubo una gran cantidad de fotoperiodistas que documentaron todo esto. El mismo Estado documentó su acción represiva, porque tenían que entregar informes, ¿no? Hubo muchas instituciones como la UNAM que tenían sus espacios de difusión y que fueron y que les tocó la represión y que la documentaron. Entonces, algo que estamos trabajando en la oficina este año es primero hacer un inventario de las fotografías que se encuentran en las fototecas y en los archivos del Estado, que estén vinculados con violaciones a derechos humanos, actos de represión y movimientos sociales, ¿no? Y uno de los proyectos intermedios que tenemos asociados a ese inventario para saber en dónde están esa gran cantidad de imágenes y recuperarlas y conservarlas y que puedan estar para la posteridad, pero uno de esos proyectos que queremos hacer es también una antología fotográfica, ¿no? Que podamos decir, bueno, estamos hablando del 68, pero ¿cuáles son las imágenes que se tienen sobre el 68, ¿no? Alberto del Castillo ha hecho un trabajo increíble sobre el 68 y el 71. Sin embargo, los movimientos sociales y por lo tanto la represión de Estado continuó. Y todo eso quedó documentado en imagen, ¿no? Las movilizaciones de los familiares de personas desaparecidas, las movilizaciones del Frente Nacional contra la Represión, todas esas imágenes tienen que estar a algún lado. Nosotros ya tenemos una buena parte identificadas y lo que queremos es hacer estas antologías, sobre todo para que la gente las conozca, ¿no? Lo más importante de nosotros de la antología es que consideramos que es una invitación para las personas para decir, todo esto es lo que hay, ve a las fuentes, ¿no? Por eso en las antologías documentales están perfectamente referenciados los documentos, porque lo que queremos decir es, ve al archivo, es tu archivo, ve, consúltalo. Ahí está la referencia, que eso no sea una limitante. Y lo mismo queremos hacer con el archivo de las fotografías. Decir cuáles son las fotografías que existen, pero invitarlos a que vayan y conozcan los acervos completos, ¿no? Entonces, un poco esos son los dos proyectos que estamos trabajando, que como les decía, pertenecen como a proyectos marco, pero que les damos una salida orientada a la sociedad en general. Gracias, José Luis. Pues muy interesante todo lo que nos has comentado. Definitivamente todavía quedan muchos mitos por desmontar alrededor del movimiento estudiantil, sindical, urbano, popular. Yo creo que uno de los efectos del proceso de democratización en México fue justamente que no hubo esa parte de memoria, una memoria desde los grupos sociales subalternos, una memoria que recuperara esas violencias del Estado, cuando en otros países sí se vivió, ¿no? Sobre todo en América Latina, en el Polo Sur, ¿no? Estos procesos de reestructuración de cambio político sí llevaron a una revisión de esos crímenes que se hicieron en el pasado, ¿no? Y aquí, después de lo que se considera la reforma electoral fundacional del cambio político de 1977, hasta apenas hoy estamos empezando a escuchar más detalles de todos
estas situaciones de terror que se vivieron y que han configurado uno de los capítulos más sangrientos de nuestra historia política, ¿no? Ya para concluir, José Luis, y agradeciéndote, por supuesto, tu tiempo, ¿dónde podemos conseguir, dónde las personas, la ciudadanía, dónde puede conseguir estas antologías e investigaciones que recientemente se han publicado? Claro, pues hay varias formas de acceder a ellas, ¿no? Lamentablemente los tirajes fueron cortos, fueron de 500 ejemplares, entonces primero priorizamos en mandar a las universidades, ¿no? Entonces en las universidades estatales ahí van a poder encontrar algunos ejemplares, ya las estamos mandando. No sé cuándo vean los espectadores este video, pero en marzo vamos a realizar otra presentación de estos materiales en Los Pinos. Y ese día vamos a llevar ejemplares gratuitos, entonces las personas que puedan acompañarnos ese día van a poder contar con los ejemplares, ¿no? Como se hace esto con fondos públicos, basta con llegar, asistir, y es el único requisito que ponemos para que puedan llevarse un ejemplar. En junio, como parte de los trabajos con la UNAM, vamos a realizar otra presentación. Y en esa presentación también vamos a estar dando los ejemplares. Creo que algo que olvidé decir es que estos libros los trabajamos junto con el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, el INERM, y la colección M68, Ciudadanías en Movimiento, que pertenece al Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Entonces, tanto en la página del INERM, hay un pequeño apartado que se llama Colecciones México Contemporáneo, y ahí las pueden descargar. Está en formato PDF, también es gratuito, es de difusión masiva, ya las pueden conocer. También en nuestra página de internet del sitio de Memoria Circular de Morelia, que está alojado en un macrositio que se llama sitiosdememoria.cego.gov.mx. Ahí también pueden acceder a estos materiales, pero también pueden acceder a otros materiales que hicimos como parte de este proyecto. Por ejemplo, muchas de estas entrevistas las hicimos podcast, ¿no? Para que si hay algunas personas que no tienen el tiempo o tienen algún problema para acceder a los libros, o sencillamente les resulta más fácil escucharlos, también pueda acceder a ellos. Y en el repositorio que tiene M68 del Centro Cultural Tlatelolco, ahí también se pueden acceder. Y quería agregar, por último, sobre la reflexión que hacía sobre los movimientos sociales, Armando, algo que en el sitio de Memoria Circular de Morelia es muy importante para nosotros, y lo tenemos pegado en una parte muy especial del sitio, que la actual defensa de los derechos humanos es la herencia que nos legaron los movimientos políticos y sociales del pasado, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros vemos el día a día los movimientos que han pasado desde décadas? Pues en los derechos que ejercemos, ¿no? Y eso no solo es un goce, sino también es una gran responsabilidad por garantizar que esos derechos puedan continuar para otras generaciones, y más aún ganar más derechos para las generaciones que están por venir, ¿no? Esa es un poco la reflexión que desde el sitio de Memoria hemos hecho en torno a los movimientos sociales, y esperamos un poco contagiarlos con estas antologías que estamos generando. José Luis, ¿tendrás la fecha exacta de cuando se va a hacer esta presentación en Los Pinos? Claro, me parece que va a ser, si me das solo 10 segundos, me parece que va a ser el 24 de marzo, que va a ser en Los Pinos, y en el Centro Cultural Tlatelolco tendrá que ser el 10 de junio, justo en conmemoración, ¿no? Nosotros normalmente calculamos una asistencia de 40 a 45 personas, pero llevamos libros de más, por si alguien quiere llevar algún amigo, al novio, a la novia, al familiar, sepa que todos van a tener libros, ¿no? Muchas gracias, José Luis. No sé si quisieras hacer algún comentario adicional al respecto, ya para despedirnos. Claro. Pues primero agradecerles a ustedes, agradecer por el espacio. Creo que es muy importante que haya espacios de acceso público en el que se pueda discutir sobre violaciones de derechos humanos del pasado reciente, y reflexionar en general sobre los procesos políticos que nos han llevado o nos han traído al punto de la vida política en el que estamos.
Y quizás pedirles que estén al tanto también de los trabajos de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia para Violaciones de Derechos Humanos de 1965 a 1990, porque estoy convencido que no es la última oportunidad, pero es la oportunidad más importante que tenemos, ¿no? Uno de los planteamientos que se hizo cuando se creó la comisión, decir que la comisión fue un trabajo que se hizo directo con los familiares, ¿no? Lo que nosotros hicimos fue hacer un trabajo de medio año con cerca de 16 colectivos de familiares, víctimas y sobrevivientes, y producto del acuerdo político y del conocimiento colectivo que todos imprimimos, surgió el decreto que crea la comisión. Pero lo que nosotros pensamos es también que por los años que han pasado, pues hay muchos testimonios que ya no vamos a tener, y hay muchos testimonios que es el único momento en el que vamos a poder recuperar. Entonces, parte de los trabajos fue hacer que hubiera un equipo de comisionados independientes, como un guiño de decir, no confíen en el gobierno, confíen en los mismos ciudadanos, ¿no? Y pedir que estén atentos, van a venir procesos para las entrevistas, van a venir procesos para la revisión de documentos, y yo creo que estamos viviendo, en lo que tiene que ver con el pasado reciente, un momento histórico, y que es responsabilidad de todos hacer que por fin, por primera vez en muchos años, se logre a la justicia y a la verdad sobre estos hechos, ¿no? Y mandar una señal a las violaciones del presente, ¿no? Saber que aunque pase el tiempo, la verdad, la justicia y la memoria nos va a alcanzar. Reiteramos nuestro agradecimiento, José Luis, en verdad, muchísimas gracias. Pues esperamos tenerte nuevamente aquí pronto para que nos actualicen sobre los trabajos que están realizando y podamos seguir compartiendo todos estos nuevos hallazgos. En verdad que muchas gracias y esperamos vernos pronto. Y ya continuaremos la siguiente semana, igual con otro invitado que ya tenemos, que nos hablará acerca de el expresidente Juan Orlando Hernández y su extradición a los Estados Unidos. Muchas gracias y hasta pronto.